Les saludo en la paz del Señor a los que no los he saludado en esta noche, mientras se van acomodando. Por gracia del Señor, ya estamos en el mes de junio, pronto es el Día del Padre, por si acaso no lo tienen en cuenta. Amén. Gracias a los hermanos que ayudan a servir la cena. Amén. ¿Algunos recuerda el mensaje del sábado pasado? ¿Alguno vino el sábado? De Adán a Cristo era el título, ¿no? Y hablábamos básicamente de la transformación del carácter, que nuestro carácter debe reflejar nuestra unión con Cristo. Amén. ¿Cómo anduvieron con eso esta semana? ¿Cómo anduvimos? Los matrimonios, ¿cómo andan con la comunicación? ¿Se acuerdan del otro viernes? Los ítems. Somos unos locos, dice. No, sí estuvieron acá. ¿Ah, no? Amén. Yo les animo que cada palabra que usted escucha, examínelo con el corazón. No la deje pasar tan livianamente. Y si el Espíritu Santo le da testimonio en su espíritu, obedezca. Porque ninguno vamos a ser juzgados de lo que desconocemos, pero sí seremos juzgados por los que se nos dio a entender y a saber y no lo hicimos. Muchos de nosotros tenemos muchos años en el Señor, tenemos miles de mensajes escuchados y creo que es la realidad de muchos de los que estamos acá, ¿no? Un poco me introduzco en esto por la apertura que hizo Natanael, ¿no? Donde decía que aquel que escucha a Dios y hace la voluntad de Dios, lo consideraré a un hombre prudente, a una mujer sabia, dice el Señor, ¿no? Y hoy quisiera hablar de un tema también que un poco me estaba resistiendo a hablar sobre este tema, pero algunos líderes me vienen aconsejando desde hace tiempo que hablemos sobre esto, ¿no? Sobre la libertad financiera, sobre nuestra economía, sobre lo que Dios nos ha dado a administrar aquí en la tierra. Esta prédica no está dirigida a nadie puntualmente. Este mensaje está dirigido a la iglesia del Señor que se congrega en esta casa. Amén. Así que recíbalo de parte del Señor, todo lo que vamos a compartir en esta noche, porque para eso venimos, para ser instruidos en la palabra de Dios, que es la fuente de toda sabiduría que Dios nos ha dejado a nuestro alcance para que podamos vivir, como digo siempre, la vida que Dios pensó para cada uno de nosotros. Así que con este título, usted le voy a dar un segundo para que se autoexamine y pueda pensar para sí mismo cómo anda en esta área. ¿Cómo andan sus finanzas? ¿Está en libertad o está en esclavitud? Una pregunta para tomar nota, ¿no? Pero oremos primero. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que ministres a tu iglesia en esta noche con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo traiga la palabra justa a cada corazón, en el tiempo y en el lugar que tú nos has puesto para vivir. Y Padre, que nosotros
con un corazón receptivo, sepamos tomar esa palabra, darle lugar al Espíritu Santo y ponerla por obra para producir frutos de justicia para ti, Señor. Padre, ministranos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero determinar como base para comenzar este mensaje es decir lo que la Biblia dice de Dios. Y la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. Dice que toda la creación responde a Él. Toda la tierra y su plenitud está bajo el dominio de Dios porque Él es su creador. Dios es el dador de todas las cosas. Él es quien nos ha dado la vida, Él es quien nos da la salud, Él es quien nos da los alimentos, la ropa, el que nos ha dado su amor, el que nos ha dado su Hijo, el que nos ha dado vida eterna. Todo proviene de Dios. Él es la fuente de todo lo que usted y yo hemos recibido y vamos a recibir durante nuestra vida. ¿Para qué? Para que vivamos una vida abundante, dice la palabra. Para eso vino Cristo, dice, para darnos vida y vida en abundancia. Yo quisiera que usted tome nota de todo lo que estamos diciendo, porque voy a hacer lo más escritural posible para que no haya lugar a dudas del mensaje que el Señor nos ha dado para transmitir en esta noche. Entonces, lo primero que establecemos es que todo proviene de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Si hay alguna diferencia, dígamela, Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar en dos partes este mensaje, pero la primera parte es esto, lo que recibimos de Dios. Malaquías 3:10, dice el Señor, en la Reina Valera, dice: traed todos, no solamente algunos, sino todos, los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Acompáñenme a Proverbios 3, verso 9. Este lo había pedido en la NBI, si lo tienen, la versión NBI. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Recuerden que el Señor en ese tiempo le hablaba a un pueblo que básicamente se dedicaba a la agricultura. Entonces, conforme a estos dos versículos, yo entiendo que nuestra provisión de Dios está condicionada en nuestra obediencia a Dios, en nuestra honra a Dios. Y le voy a explicar por qué. Honrar implica alabar, tener en estima a través de la obediencia a aquel que nos suple, es respeto, es admiración, es reconocimiento y es retribución en agradecimiento. Todo este significado lo saqué del diccionario bíblico. Eso es lo que significa honrar a Dios, retribuirlo en agradecimiento. Entonces yo entiendo que básicamente esto de dar a Dios es cuestión de honra y obediencia. Algunos podrán decir que es un problema doctrinal, algunos podrán decir que es cuestión de dinero, pero básicamente dice la palabra de Dios que es una cuestión del corazón.
Porque el apóstol Pablo nos dice en el nuevo pacto, cada uno dé como propuso su corazón. Si el corazón se cierra a dar a Dios, no hay teología que lo vaya a abrir. No hay monto de dinero que lo vaya a abrir. Pero si el corazón se abre, de acuerdo a lo que propone el corazón, se abre a dar a Dios, entonces ahí Dios actúa conforme a sus principios establecidos en la palabra. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, creo que este versículo no se los incluía a los chicos, pero si lo tienen, la segunda parte, miren cómo Dios trata a Saúl y le manda un mensaje a través de Samuel, ¿no? 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Miren la segunda parte, dice, yo el Señor lo afirmo. No, en la Reina Valera, si puede ser, por favor. Ahí está. Dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios lo dijo, no lo digo yo. Dice, yo honraré, dice el Señor. ¿Qué pedía Dios que hiciéramos con Él? Que lo honremos con las primicias de nuestros frutos. Honremos a Dios. Ahora, si nosotros no honramos a Dios, ¿qué dice que Él va a hacer? Dice, los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué obligación tiene Dios de honrar a aquel que no le honra? A aquel que no le obedece. Por eso les dije hace un rato que esta cuestión de dar a Dios es una cuestión de honra y de obediencia por sobre todas las cosas. Jesús mismo también enseñó que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el dar a Dios se trata solamente de una cuestión de honrar desde el corazón a aquel que nos dio todo, todo lo que tenemos y todo lo que somos. No sé si los chicos lo encontraron, los jóvenes me pasaron un versículo que ellos recibieron en oración y que también me afirmó para poder predicar este tema en esta noche. No sé si lo alcanzaron a poner, a encontrarlo en esa versión. Ahí está. Esto es lo que reciben los jóvenes en oración. Dice, Salmos 34, verso 8 al 10, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Verso 10, ¿qué dice? Honren al Señor, los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Verso 11, los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Estoy siendo escritural 100% en esta cuestión, ¿no? Y es todo lo que voy a hablar con respecto al dar, y se lo vuelvo a resumir. El dar para mí es una cuestión de honra y obediencia a nuestro Señor. Ahora, esto de diezmar y dar ofrendas a Dios es lo primero, pero no es lo único que tenemos que hacer. Se lo voy a repetir. Es lo primero, pero no es lo único. La segunda parte de este mensaje es sobre la administración de lo que Dios nos dio. De poder administrar con sabiduría todo lo que recibimos de nuestro Señor. El diezmo, el dar a Dios es un cimiento que establecemos en Dios, pero la administración es lo que construimos arriba de esos cimientos y ambos son necesarios e importantes. La Biblia habla que Dios nos hizo nosotros mayordomos. En nuestra expresión seríamos administradores de todo lo que Él ha confiado en nuestras vidas. ¿Qué nos confió? El tiempo, nos ha confiado un cuerpo, nos ha confiado una familia, nos ha confiado un trabajo, un ministerio, los bienes.
todo para llevar adelante una buena administración necesita también una buena planificación. Y creo que en esto es donde muchas veces erramos, porque no siempre nuestra economía se trata de lo que recibimos, sino también de la forma que administramos lo que Dios pone en nuestras manos. La planificación financiera se trata de ordenar, de organizar nuestra economía a través de un presupuesto. Y yo reconozco que muchos años en mi vida yo fui muy desordenado con las finanzas, y por falta de planificación es que yo vivía en una cautividad financiera. No me faltaba provisión de Dios, tampoco me faltó el dar a Dios, porque desde joven doy a Dios, doy lo que tengo que dar a Dios, pero sí faltó en mí una buena administración de los recursos que Dios había puesto en mis manos. Vamos al libro de Lucas. Yo quiero resaltar algo que Jesús dijo en su ministerio. Lucas 14, verso 28. Dice así la palabra: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene todo lo que necesita? ¿Para qué? Para acabarla, o sea, para terminarla. Aquí Jesús dice, ¿quién de nosotros? Cuando Jesús habla así, quiere decir que cualquiera de nosotros que quiere construir una torre. Quizá usted y yo no tengamos que construir una torre, pero usted y yo todos los meses necesitamos administrar una torre, que es nuestra economía. Y necesitamos llegar saludables a fin de mes. Y necesitamos acabar la tarea, como dice ahí. Dice, ¿quién de nosotros, podría decir el Señor hoy, antes de hacer algo, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene todo lo que necesita para que de alguna forma pueda concluir la tarea con éxito? Vivimos usted y yo en un país inflacionario. Yo calculo que de mis 57 años, desde que yo tengo uso de razón, siempre hubo inflación. Pero esa inflación con la cual vivimos tiene que estar incluida en la planificación de nuestros gastos. Es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y no es una excusa para usted y para mí decir vivimos en un país inflacionario, por eso es que no me alcanza. Y digo que no es una excusa porque Dios nos ofrece su tremenda sabiduría que está por encima de cualquier inflación, está por encima de cualquier economía del mundo, porque Dios, que es el dador, también es el que sabe más que todas las cosas. También hablé en este tiempo con algunos matrimonios con la necesidad de una planificación a largo plazo, de prepararnos para la vejez, ¿no? De prepararnos para cuando no tengamos las fuerzas que tenemos ahora. Porque vendrán ese tiempo, vendrán esos días y necesitamos también ser ordenados. Hermanos, la planificación es una herramienta que Dios nos ha dado y debemos saber cómo utilizarla eficazmente para todo ámbito de la vida, ¿no? Podemos planificar un viaje, podemos planificar el cambio del auto, podemos planificar la construcción de la casa que tanto necesitamos, pero todo necesita una planificación. Y aquí el Señor Jesús nos da dos indicaciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero dice es sentarse. Mire, parecía una cosa tan sonsa, pero dice, siéntate primero. Y acá no está hablando de una postura corporal. Está hablando de detenerte un tiempo y pensar.
y planifica y planea. Deténete. ¿Para qué? Para reflexionar y para planificar lo que tenemos que hacer. ¿Saben qué? La planificación es un antídoto para no tomar decisiones apresuradas. Para realmente tomar las decisiones que necesitamos y no la que vienen a causa de nuestra ansiedad. Si yo hubiera sabido esto y hubiera obedecido esto a mis 20 y tantos años, no hubiera metido tanto la pata. Miren una cosa tan sencilla que dice el Señor, ¿no? Siéntense, tómense un momento y hagan cuentas, dice el Señor, para ver si pueden acabar lo que están haciendo. Toda la publicidad de este mundo está enfocada para que usted consuma. Todo este sistema está enfocado para que usted gaste, se meta. El banco hoy más que nunca te llama todos los días, venga a retirar su dinero, ofreciéndote créditos para que quedes presos de ellos. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto al apresuramiento. Proverbios 21, verso 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, ¿a dónde va? A la pobreza. ¿Qué está diciendo ese proverbio? El que piensa con diligencia, el que se detiene a pensar, el que piensa sabiamente, dice, tiende ¿a qué? A la abundancia. Más el loquito o la loquita que se apresura porque ve algo, ¿hacia dónde va? Hacia la pobreza, dice. Aquel que es cuidadoso en su forma de pensar llama a la abundancia a su vida. Por el contrario, el que es impulsivo, esa palabra que dice desierto, quiere decir sí o sí, terminará en pobreza. ¿Por qué? Porque no se sentó con el tiempo suficiente para planear la administración de lo que Dios le ha dado. Cuando nosotros éramos más jóvenes, el pastor David nos enseñaba a separar el dinero, como yo era mensual, recibía un sueldo mensual, a separar el dinero en sobres para los gastos. Y también nos enseñó a orar sobre esos sobres. No eran muchos, eran 4 o 5 de las cosas que teníamos que pagar. Pero orar, ¿para qué? Para que Dios multiplique, pero también nos dé sabiduría de cómo administrar lo que Dios nos había dado. Hoy yo sé que ninguno de ustedes usa sobre, ni yo tampoco. Menos con la plata electrónica, que ya prácticamente físicamente no la tenés. Pero de igual manera podemos orar a Dios para que Él nos dé sabiduría en la administración de los recursos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a pensar, a reflexionar, y lo segundo es calcular gastos para ver si podemos terminar. Particularmente yo no soy amigo de meterme a créditos y menos a largo plazo. Una sola vez a Matías lo aconsejé que se metiera en un autoplan y después me di la cuenta que habíamos metido la pata. Claro, porque uno dice, bueno, hoy puedo pagar la cuota, sí, 2, 3, 14, 15 cuotas, pero el plan son 84 cuotas y otros son 120 cuotas. En un país inestable con este, ¿qué garantías tenés de que podés terminar eso? Por eso, yo he escuchado de muchas personas que conocen la situación de nuestro país, dice que la mejor forma de invertir en este país es a través del ahorro. Los planes hipotecarios
Los planes hipotecarios por años. Yo he conocido gente que ha comprado casa y ha terminado pagando monedas por una casa. Pero también hay gente que se metió en plan hipotecario y a la mitad de las cuotas no pudo seguir pagando. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de una economía totalmente difícil, pero por eso cada cosa que enfrentamos, que tenemos que hacer, necesitamos primero sentarnos, detenernos, orar a Dios, buscar su guía para que Él nos dé el mejor consejo en cuanto a la planificación de las finanzas. Otro tema que quiero desenmascarar en esta noche, que la planificación no es falta de fe. Hay un folclore en el evangelismo que, vos lo que pasa es que no tenés fe. Todo lo contrario, porque la fe no se contrapone con la prudencia. El libro de los Proverbios abunda en consejos sobre la prudencia. Entonces la prudencia contra la fe no se contrapone, todo lo contrario, se complementa la fe con la prudencia. Entonces todo paso de fe que vamos a dar lo hacemos caminando en la prudencia que está establecido en la palabra de Dios. Hermanos, el mismo que multiplicó los 5 panes y los 2 peces es el mismo que nos está diciendo, siéntate y planifica. El autor y consumador de la fe es el mismo que nos está diciendo, siéntate y planifica. No hacemos la fe a un lado, todo lo contrario, nos manejamos con prudencia y con habilidad para administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Me está entendiendo, iglesia? Están demasiado serios esta noche. ¿Saben qué pasa? Que cuando vos te sentás y pones los gastos o tu administración sobre un papel o sobre una planilla de Excel, podríamos decir hoy en la computadora, vos podés ver un panorama más completo. Cuando vos lo estableces a las cosas sobre un papel, las cosas se ven diferentes. Ahí podés planificar, ahí podés ver todo lo que hacemos. Yo por años cobraba, me metía y pagaba y que Dios me ayude desde el 5 hasta el 30 de nuevo. Y yo sé que no he sido el único en ese sentido, ¿no? Pero en la planificación se hace y se establecen las prioridades. Y quiero decirte algo, el poner las cosas en un papel, en un presupuesto, no es para encarcelarte, todo lo contrario, es para librarte de que caigas preso de esa planificación financiera que te puede corromper, todo lo contrario, ¿no? La planificación no te encarcela, sino todo lo contrario, te libra de un endeudamiento y de la pobreza. Por eso digo que la planificación te va a llevar siempre a mantenerte y a estar vigente en una libertad financiera. Otro error muy común es creer que realizar un presupuesto es anotar los gastos. Esa parte está bien, pero eso no es un presupuesto. El presupuesto es antes de los gastos. Cuando vos estás anotando los gastos, ya está siendo un hecho consumado. El presupuesto tiene que ser antes de gastar la plata. Está bien que la anotes para vos saber en qué la gastaste, pero el presupuesto es justamente para saber en qué la vas a gastar. Una vez que ya la gastaste, chao, ya se fue. No te sirve de mucho lo que escribís. El presupuesto se elabora antes. Es como, algunos dicen una autopsia, ¿no? Se hace una autopsia de una persona que ya se murió y ya está muerto. Lo único que podés saber de qué se murió. Pero la idea es prevenir la muerte. La idea es prevenir la muerte financiera en nuestras vidas. Por eso es un presupuesto. Por eso es que antes, cada uno de nosotros, antes de pedir de que nos hagan un trabajo, pedimos un presupuesto para ver si lo vamos a poder pagar. Vuelvo a insistir en esto. La planificación es antes. ¿Para qué?
para no caer en una mala administración. Otro principio que quiero establecer sobre las finanzas, fíjense en lo que digo, el hecho de que uno pueda no significa de que deba. Se lo voy a repetir de nuevo. El hecho de que uno pueda, yo veo los codazos de acá de uno para otro, ¿no? Pero el hecho de que uno pueda no significa que uno deba. Primera de Corintios 10:23. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hecho que yo pueda no quiere decir que yo deba hacerlo. José interpretó un sueño del faraón y el Señor le reveló a José de que venían 7 años de abundancia y 7 años de vacas secas. De vacas flacas. Estaban secas también. Como muchos de nosotros. Entonces, ¿qué hizo José? Dice que construyó graneros y juntaron grano, acumularon grano. Y ahí está la buena administración. José podría haberse patinado todo el grano de los primeros 7 años, pero él sabiamente lo guardó para los 7 años de escasez. ¿Podía José patinarlo? Sí, lo podía patinar, pero no era sabio. A eso me estoy refiriendo. El hecho de que puedas no quiere decir que debas. El libro de los Proverbios habla de la hormiga. Dice que la hormiga trabaja todo el verano para guardar alimentos para el invierno. ¿Ustedes se imaginan a la hormiga en un verano comiéndose un lomito con una cervecita? Poder puede, pero no debe, porque debe guardar para un invierno. Y aquí quisiera hablarle a los jóvenes un poco, ¿no? Porque muchas cosas que a veces los jóvenes se mueven es por lo que los otros tienen y ellos no tienen. Quizás puedas comprarte un iPhone, creo que se dice así, ¿no? Le preguntaba a Matías, porque para mí es un Apple, pero se dice iPhone, no entiendo yo esa parte, pero bueno, podés comprarte un iPhone que sale $1000 y podés vivir con eso, porque podés. Pero quizás también sea más necesario comprarte un celular más barato y hacerte, por ejemplo, un curso de inglés, que lo vas a necesitar más en la vida que un teléfono tan caro. Yo les recomiendo a todos los padres que hagan estudiar un idioma a sus hijos. Años atrás, con terminar la secundaria alcanzaba. Pasaron los tiempos y no alcanzó la secundaria, necesitabas un título universitario. Hoy se necesita también saber idiomas. ¿Podés comprarte un iPhone? Claro. Pero el día que vayas a presentar un currículum para un trabajo, no te van a preguntar qué teléfono tenés. Te van a preguntar qué idioma sabes. Y eso va a redundar en tu condición económica y en tu condición laboral. De eso le estoy hablando, jóvenes. De esa sabiduría que necesitamos para vivir cada día. Saber administrar lo que Dios nos da cada día. Entonces el hecho de que uno pueda no significa que uno deba. Podemos ir usted y yo a un comedor de diente libre, no quiere decir que nos tengamos que comer todo. Podemos, pero no debemos porque nos vamos a terminar estropeando nuestro cuerpo. Que tengamos un auto que levante 150, 170 kilómetros por hora, podemos, pero no tenemos necesidad de hacerlo. Este mismo principio se aplica a las finanzas. ¿Puedo? Sí, claro que puedo, pero ¿me conviene? ¿Me edifica, como dice la palabra? Otra vez debemos preguntarnos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermanos, la clave de la planificación financiera
es para ir haciendo ajustes en las cosas que son necesarias antes de caernos al pozo. Porque una vez que estás en el pozo, y sí vas a tener que recurrir a todo lo necesario para salir del pozo, pero la planificación es para que no llegues al pozo. Lucas capítulo 11, verso 17. El Señor Jesús dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae. Es necesario alinearnos también en nuestro hogar, alinear la tropa, como dicen, ¿no? Ponernos de acuerdo. Hay algunos matrimonios que son uno en todo menos en la billetera. Mi plata por un lado, mi plata por el otro. ¿Qué dice? Todo reino dividido sí o sí será asolado. Debemos tomar decisiones juntos, orar juntos, pero sí saber quién de los dos tiene una mayor habilidad en administrar el dinero. Tenemos que reconocer eso. En algunas ocasiones será el hombre, en otra ocasión será la mujer, pero lo que tenemos que entender que en el matrimonio, cuando ganamos, ganamos los dos, y cuando perdemos, perdemos los dos. Todo reino dividido va a ser asolado, dice la palabra. Y tenemos que reconocer nuestras limitaciones en humildad y reconocer en qué Dios nos ha dado capacidad y en qué no. En mi caso con Claudia, yo administro el dinero, pero a mí no se me ocurre organizar nada porque todo lo que organizo, ella misma me lo dice, lo haces mal. Ella tiene habilidades para eso. Bien, lo hacemos así. Yo tengo habilidades para otras cosas. Pero lo importante es que caminemos juntos. Lo importante es que tomemos decisiones juntos en bien del bien común. ¿Para qué? Para que nuestro hogar no sea asolado. Los que trabajan por su cuenta, es importante ser buenos administradores, quizás mejor administradores que aquellos que viven en una relación de dependencia. Porque el que trabaja por su cuenta le tocan épocas de vacas gordas y por ahí épocas de muchas vacas flacas. Ahí es cuando más se necesita la planificación financiera. ¿Para qué? Para que luego no tengamos que caer en manos de usureros, en las manos de la tarjeta de crédito, que ahí están esperando, frotándose las manos, para que cuando vos caigas. Le comentaba a algunos hermanos el viernes, tuve que hacer un trámite en el banco porque el auto que compré lo pago a través de un banco y no me habían llegado todas las cuotas como tenía que pagar. Y había como 50 personas afuera del banco antes que abrieran. Y yo estaba esperando el primer turno y cuando salió el guardia y dice, los que tienen turno para este lado. Ahí estuve solito yo, con un turno. Dice, los que van a usar el cajero por la otra puerta. Se fueron 4 o 5. Y los que van a refinanciar, dice, de este lado. La gran multitud de los que estaban afuera estaban ahí para refinanciar. Esos son los clientes de los cuales el banco vive. Ahí está la ganancia del banco. Hermanos, Dios te está hablando para que no caigas preso de aquellos usureros. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, no les des tu esfuerzo al extraño. Y está hablando de esto, de la necesidad de ser buenos administradores en Dios para no caer en mano de la usura. Proverbios 24, verso 3. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Verso 4, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. 3 cosas quiero destacar de este versículo. Lo primero dice, con sabiduría. Con sabiduría que
se edificará la casa. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Con sabiduría se edifica la casa, honrándolo, siendo un buen administrador de lo que Él nos da. Segundo, dice, con prudencia se afirmará. Prudencia significa cordura, alejarnos de esa ansiedad que nos lleva a un apresuramiento que luego nos va a llevar a un empobrecimiento, como vimos anteriormente. Y por último dice, y conciencia. Con separado ciencia, o sea, con sabiduría, con entendimiento de una buena administración, dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Qué impresionante la sabiduría que hay en la palabra de Dios, hermanos. Qué importante, qué tremendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ser demasiado cabezones para no llevar el apunte a lo que está diciendo la palabra, a lo que el Señor nos está hablando y aconsejando. Mateo 23, verso 25. Su Señor, no, capaz que copié más, a ver si al revés. Mateo 23, 25, 23, ahí está. El Señor le dijo, bien fue siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No siempre el problema es los ingresos que tenemos, sino en la forma con que administramos. Te lo voy a poner en un ejemplo para que lo puedas saber. A veces oramos al Señor y le pedimos que nos dé recursos, nos dé recursos. Miren, si yo oro al Señor que me dé un camión, cuando ni siquiera todavía sé manejar bien un auto. Si el Señor me ha dado un auto y lo ando chocando en todas las esquinas, ¿para qué me va a dar un camión el Señor? Voy a hacer desastres. ¿Para qué le pedís más recursos a Dios si todavía no has aprendido a administrar lo poco que Él te ha dicho? Pero cuando aprendes a administrar lo poco que Él te ha dado, ¿qué te dice Él? Buen siervo y fiel, has sido en lo poco, en lo mucho te pondré. Y ese es el deseo de Dios. Comencé con esto la prédica, el deseo de una vida abundante, dice Cristo. Él quiere que andemos en abundancia, pero tenemos que aprender a administrar para que Él pueda agregar más a nuestras vidas. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche, invito a los músicos que pasen. Primer punto, honrar a Dios con el corazón. Dar a Dios como propuso nuestro corazón, con un corazón lleno de honra, de agradecimiento, sabiendo que Él es el dueño de todas las cosas. Y el segundo punto, administrar todo lo que Dios nos ha dado con la sabiduría que también Él nos otorga. Sabiduría para vivir en libertad, para permanecer en libertad y así poder ser testigos y testimonio de lo que Dios es en la vida de nosotros. Un último versículo, 2 Corintios 9, verso 6. Vamos a leer hasta el 8 y yo le animo que usted lo pueda leer conmigo y lo leamos con fe. Principios de la Biblia, principios establecidos en la palabra de Dios. Pero esto os digo, dice el Señor. Lea conmigo, por favor. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Un paréntesis. Hace casi 40 años que estoy congregándome casi en este edificio. He visto generaciones que se han ido y estoy viendo generaciones nuevas que vienen. Y la generosidad expresada tanto en uno como el otro le ha permitido vivir
sin necesidades. Porque se cumple lo que dice la palabra. Si somos generosos sembrando, generosos vamos a cosechar. La generosidad no es un tema de montos, es una expresión del corazón. Verso 7, lo que les dije toda la prédica. Cada uno dé, ¿cómo dice? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Aquel que da con tristeza tiene pesar en darle a Dios. Pero aquel que tiene un corazón agradecido lo hace con agradecimiento, con honra, reconociendo de quién provienen todas las cosas. Nosotros podemos amar porque Él nos amó primero, pero también podemos dar porque Él nos da primero. Y esto es tan importante entenderlo, que desde la zapatilla que tenemos hasta el auto, la casa, el ropero, no sé, lo que usted, la cómoda que tenga, todo te lo ha provisto Dios. Antes de venir para acá estaba tomando ahí el mate cocido y prendí un rato la tele. Y la verdad que me quebré en un momento porque me di cuenta cuán bendecido soy. Pasaban unas siglas abajo de un programa que estaba viendo, que en este momento Ucrania y Rusia están intercambiando prisioneros de guerra con cadáveres. No sé cómo era, no tengo memoria ahora, pero uno de ellos entregaba 600 cadáveres congelados de la guerra. Y el otro entregaba prisioneros de guerra vivos. Yo decía, gracias Señor por el país que me diste donde vivo. Pero también soy consciente que en otra parte del mundo debe haber otros 600 en las Islas Caimán, en, no sé, en los mejores hoteles, en los mejores lugares del mundo. Pero usted y yo estamos en el lugar donde Dios nos puso. Y en el lugar donde Dios nos puso tenemos que florecer como la palmera, dice su palabra. Y ser testimonio de lo que Dios es en cada uno de nosotros. Verso 8, el verso más tremendo que tenemos que entender en nuestro espíritu. Y poderoso es Dios. Amén. Dígalo conmigo. Y poderoso es Dios. De nuevo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para buena obra. Dios es poderoso para darte todo lo que necesitas, no todo lo que vos querés. Poderoso es Dios para darnos todo lo que necesitamos, dice. ¿Para qué? Para que abundemos en obras para Él. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, darnos lo suficiente para que nuestra cabeza esté centrada en las obras que Él preparó de antemano. Cuando a veces vivimos en una esclavitud financiera, nuestra cabeza no da para pensar en el servicio, no da para pensar en el hermano que está necesitado, no da para pensar en las cosas de Dios, porque estamos asfixiados económicamente. Pero el Señor quiere que vivamos en una libertad financiera. Y Él ha dejado miles de principios establecidos en su palabra, riquezas de vida, para que usted y yo vivamos bajo las alas de ese que es poderoso por sobre todas las cosas. Amén. Cerremos los ojos al Señor y oremos en esta noche en el nombre de Jesús. Señor, te honramos en esta noche. Primeramente te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, para socorrernos, Señor,
para corregirnos. Señor, gracias porque vivimos en un tiempo de gracia y tu palabra no viene a condenarnos, tu palabra viene a abrirnos los ojos, a advertirnos, a consolarnos. Tu palabra viene a corregir lo deficiente en nuestras vidas para que pueda fluir esa vida abundante de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Señor, entendemos que tú anhelas libertad financiera para tus hijos. Señor, gracias por la instrucción de tu palabra. Si estás de acuerdo conmigo, haz esta oración en esta noche, hermano. Señor, tomamos en serio tu palabra. Señor, tomamos en serio cada uno de los principios establecidos en las Escrituras, oh Dios. Cada palabra, cada coma, cada letra que tú dijiste, la tomamos con seriedad en nuestros corazones, Señor. Y pedimos perdón, Dios. Perdón si la hemos tenido por poco a tus enseñanzas. Perdón si no te hemos honrado como tú te mereces y demandas honra de nosotros, tus hijos, Señor. Pero ahora, Señor, ayúdanos en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a alcanzar esa libertad financiera que está establecida en tu palabra. Y si tú lo dijiste, yo digo que es verdad, Señor. Y si tú lo dijiste, yo digo que es posible, Señor. Porque con tu ayuda todo es posible, Señor. Señor, mira el corazón de cada hermano en esta noche. Mira la condición de su corazón, Señor. Señor, y en aquel que no hay generosidad, despierta por el Espíritu Santo una expresión de agradecimiento y de generosidad para ti, oh Dios. Y en aquellos que tenemos generosidad, aumenta nuestra generosidad para que haya una mayor honra para ti, Señor. Tu palabra dice que tú honrarás a los que te honran, Señor. Y hay un deseo en esta casa, en esta noche, de honrarte, oh Dios, de reconocerte. Señor, yo sé que tu obra no depende de nuestra honra. Tu obra se hará, tu obra caminará a pesar de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice: yo seguiré siendo fiel, dice. Tú seguirás siendo fiel a nosotros, Dios. Pero Espíritu Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar en esa fidelidad para con aquel que nos dio todo lo que somos y todo lo que tenemos. Señor, nos pondremos de acuerdo en nuestro hogar para no dar lugar a divisiones, para no dar lugar a que el diablo venga y asole nuestro hogar. Nos pondremos de acuerdo y te honraremos como tú te mereces, Señor. Señor, declaramos un tiempo de bendición y de libertad para nuestras vidas, porque aún tu trono está firme, Señor, porque aún toda la creación responde a ti, oh Dios, porque siempre es y serás el dador de todas las cosas, Señor. Señor, te cantamos en esta noche y te adoramos, que tú eres nuestra provisión, Señor. Y aunque el enemigo se levante, Señor, contra nosotros, tú levantarás bandera, oh Dios. Abrirás la ventana de los cielos, reprenderé al devorador por ustedes, dice tu palabra. Señor, lo creo cada una de tus palabras, porque no eres hombre para que mientas, Señor.